Yo soy María Virginia Baldata, soy médica veterinaria. Yo voy a estar encargada del área de bromatología en la Municipalidad de Pascanas. Mi función y mi misión es ayudar a las personas para poder obtener alimentos inocuos. Esa es la idea. Las personas que necesiten ayuda se pueden acercar al área de bromatología para pedirme los requisitos para poder habilitar los comercios. Yo voy a pasar a inspeccionar y a recorrer todos los comercios. Las personas se pueden sacar cualquier tipo de duda que tengan, me pueden consultar lo que fuere. Lo ideal es siempre velar por la salud pública de las personas. Comenzamos a hacer un relevamiento de todos los negocios que hay en Pascanas. Le tomamos los datos a las personas, como por ejemplo quién es el titular, qué rubro es el que abarca, la dirección, en qué zona estarían dentro de Pascanas. También nosotros vemos si tienen la habilitación, si es que no la llegan a tener, les explicamos cómo hacerla, cómo obtenerla, o si la tienen vencida, qué procedimientos deben hacer para poder renovarla. También vemos si tienen las libretas sanitarias o no. En el caso que las lleguen a tener vencidas, les explicamos que se modificó el artículo 21 del Código Alimentario Argentino, sustituyendo la libreta sanitaria por el carnet de manipuladores de alimentos. Para poder obtenerlo, la única condición, el único requisito es asistir a 2 charlas que se van a hacer en forma mensual. Estas 2 charlas tienen una duración aproximada de 2 horas, 2 horas y media, y es el único requisito para poder obtener dicho carnet. Estas charlas son unos cursos de capacitación sobre manipulación segura de alimentos con el objetivo de obtener un producto que sea inocuo, es decir, que no enferme a la población. El objetivo es velar por la salud pública de las personas. La charla que organizamos para el mes de diciembre va a ser el 6 y va a ser el 13 de diciembre a las 14 horas en el Zoom municipal. Va a estar organizada en módulos y al finalizar la segunda charla del 13 de diciembre se va a tomar un pequeño examen múltiple opción. En el caso que lleguen a desaprobar ese examen, van a tener una segunda oportunidad para poder recuperarlo, y una vez que lo hayan recuperado y lo hayan aprobado, se va a emitir un carnet. Este carnet sirve para todo el territorio nacional. Por ejemplo, si una persona tiene que viajar a otra provincia, este carnet les va a servir. La duración del mismo es de 3 años. Luego de pasados los 3 años se tiene que renovar, es decir, se tiene que volver a asistir a las charlas para poder obtenerlo nuevamente. Este curso de capacitación sobre manipulación segura de alimentos está dirigido a todas las personas que formen parte del sector gastronómico, personas que trabajen en carnicerías, verdulerías, heladerías, panaderías, en supermercados, personas que trabajen en sus hogares, fabricando alimentos, elaborando alimentos o también fraccionando. También, por ejemplo, a pubs, a restaurantes, a roticerías. Y es una condición obligatoria que tengan el carnet. El aforo autorizado es de 20 personas por charla. Entonces, por lo tanto, las personas que estén interesadas se deben acercar a la municipalidad, a la mesa de entrada, y solicitarle a las chicas una planilla en donde se deben anotar. Una vez que el cupo se llene, pasamos a la charla del siguiente mes.